La naturaleza ante el objetivo de las cámaras franquistas, aproximaciones audiovisuales desde la no ficción. Delimitaremos esta propuesta atendiendo a la representación de la naturaleza y cómo ésta ha sido condicionada por las distintas imágenes de las diferentes etapas del régimen y valoraremos la importancia de la representación del mundo agrícola, que siempre resulta proporcional a la relevancia que se cede a la llamada cuestión agraria. Debemos empezar por señalar que el cine de no ficción, anterior a la dictadura, ya había representado el campo o la naturaleza, y por ello es preciso emplazarnos, aunque sea de manera contextual, a cuáles habían sido las principales iniciativas realizadas anteriormente, y el primer documento que conocemos es la visita oficial que realizó el rey Alfonso XIII a la Real Escuela de Avicultura de Arenys de Mar de 1908, aunque también cabe decir que algunos de los cineastas clave de los primeros tiempos del cine en Cataluña dedicaron documentos a estas cuestiones, como Fructuós Jalabert o Antonio Tramullas. Por otra parte, Leandro Navarro es un agrónomo que estaba al cargo de la dirección de la Estación de Patología Vegetal de la Moncloa y realizó los primeros films de esta temática, que fueron costeados por instancias oficiales. Y además esas realizaciones luego las proyectaba en el marco de sus conferencias. En 1926 se crea el Servicio de Cátedra Ambulante Agropecuaria, fundado por Emilio Bellando Vicent, director general de Agricultura y Montes. La finalidad de estas cátedras, que había 12 en total, era claramente pedagógica, porque se trataba de explicar maneras de mejorar tanto la ganadería como los cultivos, y el público destinatario eran los agricultores. Su director fue Pascual Carrión, quien propuso diversas reformas agrarias, y esta iniciativa implicó llevar a pequeños pueblos proyectores, que a buen seguro los espectadores debían quedar absolutamente deslumbrados ante las imágenes. De Pascual Carrión únicamente conservamos 3 documentales: Cultivo de cereales, del 27, La preparación de las semillas y la siembra, del mismo año, y Ganado lanar, también del mismo año, filmado junto con Zacarías Salazar. De 1926 aparecen las confederaciones hidrográficas Ebro, Duero y Tajo, que dan lugar a varias películas preocupadas por comunicar cuál era el funcionamiento de los diversos cultivos y el sistema de regadío. Leopoldo Ridruejo, director general de Agricultura, se encargó de la película La puesta en marcha de las grandes zonas regables, una película del año 31 en la que se apelaba a la necesidad de colonizar las zonas y construir en ellas no solo obras públicas como pantanos, sino que también se defendía la importancia de la relevancia del riego. Y si pasamos al periodo republicano, sobresale en el año 1933 la creación del Servicio Central de Cinematografía Agrícola, que estaba ligado a la Dirección General de Agricultura, y se quería emplear el cine de nuevo bajo una voluntad pedagógica, y en él trabajaron el tándem formado por Francisco García Fernández Pacheco y Segismundo Pérez de Pedro, Sagis, el primero en condición de agrónomo y el segundo de cámara, y estuvieron activos hasta el año 38. Pero sin lugar a dudas destacan las misiones pedagógicas, que dependían del Ministerio de Instrucción Pública, y en ellas se encuadraron cineastas relevantes como por ejemplo Carlos Velo, que junto a Fernando G. Mantilla realizaron La ciudad y el campo en el año 34, una película producida por la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura, o Almadrabas, del mismo año, del 34, producida por el Consorcio Nacional Almadravero. Además, también Fernando G. Mantilla dirigió Nueva Era en el campo, del 37, que estaba centrado en las cooperativas agrícolas y se posicionaba de manera muy clara a favor de los campesinos y, por tanto, en contra de los caciques, que estaban respaldados por la Guardia Civil. Y Guillermo Fernández Zúñiga también es una figura clave en este contexto para entender el cine científico, y en estas fechas realizó La vida de las abejas, del año 35. Además, también sobresale el Instituto de Reforma Agraria, en el cual debemos ubicar la figura de Francisco González de la Riba y Vidiella, marqués de Villalcázar, que es quien nos va a permitir hacer el salto hacia el periodo franquista, porque es una figura relevante para esta etapa. Este hombre nació en Cádiz el 2 de mayo del 85 y falleció el 8 de septiembre del 67, y estudió la carrera de ingenieros agrónomos en Madrid, y en el 18 se trasladó a vivir a Los Ángeles para encargarse de los bienes de un pariente suyo, Gregorio del Amo, en condición de miembro del Consejo de Administración de Union Bank. Allí trabajó como asesor para la Embajada de España. En el año 25 fue nombrado ingeniero agrónomo agregado, y desde los Estados Unidos también incursionó en el ámbito periodístico, porque escribió para el periódico de ABC sobre temas agrarios de California. Además, el 9 de febrero del año 33
fue nombrado jefe de sección de publicidad y publicaciones del citado Instituto de Reforma Agraria y se inició en la realización de documentales. Pero entre los años 36 y 37 se marchó del país y regresó el 4 de septiembre del 37 porque fue destinado al Servicio Provincial de Reforma Agraria de Salamanca por parte de la Junta Técnica del Estado. A partir del año 40 es cuando realmente dirigió la mayor cantidad de audiovisuales que hizo el Ministerio de Agricultura, concretamente mediante la sección de publicaciones, prensa y propaganda, y nos estamos refiriendo a unas realizaciones que empezaron en el año 34 y que duraron hasta el 66, un periodo en el cual llegó a dirigir unos 70 documentales. El porqué de su importancia es porque tienen una calidad estética notable y también porque aportan unos contenidos etnográficos de primer orden y son muy valiosos para entender el mundo rural. Y es por eso que resultan doblemente interesantes, porque por una parte documentan cómo eran estas prácticas y cómo eran estos entornos, pero al mismo tiempo ejemplifican un determinado modo de aproximarse al mundo rural. Y trabajaba bajo la idea de la parábola. Cito textualmente sus palabras. Pensamos además que como elemento docente podríamos emplear el que nos enseñó a usar el maestro de los maestros en sus publicaciones, recogidas en los evangelios, esto es, la parábola. Y no sé que fuera de España se haya empleado jamás la parábola desde el punto de vista cinematográfico en la forma que van ustedes a ver ahora en la película El Barbecho. Bien, pues en la película del barbecho se recurre a integrar una pequeña ficción, a modo de metáfora, que sirve para expresar la importancia de barbechar la tierra, y se muestra a una madre que defiende la honra de su hija, un tema sin duda esencial para todo lo que sería el imaginario franquista, porque la responsabilidad de la madre estriba en guardar y proteger a su hija a la espera de que llegue un hombre que la respete, y por ello, de la misma manera, el campesino lo que debe hacer es arrancar las malas hierbas. Y la madre lo que hace es proporcionalmente echar de casa a escobazos a cualquiera que pueda hacer tambalear la honra de la joven. En cambio, al final de la propuesta vemos cómo la mujer mira feliz a dos sombras que ven la pared que corresponden a la hija y un hombre que este sí resulta el adecuado. Así pues, la chica es el equivalente a la tierra, de ahí que este proceso sea esencial para que, como indica la voceover, se quede en su sitio la humedad del suelo, que está ansiosa de escaparse para que la ronden los rayos del sol, y que bien guardada en su casa tendrá más adelante una misión más útil y más feliz. La joven, pues, equivale a la tierra. En abonos, la alusión femenina se articula por medio del crecimiento de una planta. Por eso el narrador dice, y cito textualmente, del mismo modo que para formar una buena madre son indispensables el tiempo, pues la criatura tiene que convertirse sucesivamente en niña, en chica, en mozuela, en mocita y finalmente en mujer. Además, se trata el tema de la moral del ahorro, porque se introduce una secuencia de ficción en la que vemos a un campesino en una taberna malgastando su dinero y se asimila esta acción a derrochar la riqueza de la tierra cuando no es abonada. En semillas se considera la morfología y las condiciones de germinación y para ello se utiliza una parábola que está repleta de numerosos refranes. Por eso en un momento dado la voceover dice lo que sigue. Dice, la semilla ha de estar fresca, viva, pues una vida viene siempre de otra vida, pues de tal palo, tal astilla. Y entonces, mientras se dice esto, lo que se nos muestra es la imagen de una madre con su bebé y justo después se ven dos rostros, que son los de una madre y su joven hija, de modo que se da una vertiente visual al dicho. E igual sucede con dime con quién andas y te diré quién eres. En este caso, gracias a la figura de un padre que separa a su hijo de aquellos compañeros de clase que quieren escaquearse de ir a la escuela y se ejemplifica la necesidad de escindir y expurgar las malas hierbas, ¿no? De la misma manera, pues, que la familia resulta esencial para el cuidado de los hijos, pues también los campesinos deben hacer lo mismo con los cultivos. Trigo en España, del 43, es un caso que iba destinado a comunicar de qué modo se podían obtener mayores rendimientos y se aludía a cómo funcionaba el Servicio Nacional del Trigo porque la propuso este órgano perteneciente al Ministerio de Agricultura. Y es una obra interesante porque se trata sobre la idea de la autosuficiencia productiva del país, ¿no? en términos de trigo y se hace una alabanza muy importante a cómo se trabaja en el campo. Cito un fragmento, dice, y es tan bonita la trilla, se ven en las eras trillos primitivos y modernos que recogen la mies de la parva y la sueltan trillada, y el chico del rulo, feliz, lleva el compás de la canción que le brota del alma. Y hay en la parva alegría, y hay vida, y hay canción. Nadie puede estar ocioso en la era,
porque hay trabajo para todos, para el pequeñín, para el artista, que sabe echar el trigo al aire para limpiarlo, y el cultivador que produce trigo hace labor patriótica, ayudando a sus hermanos, y tiene la gloria de producir trigo, trigo que es todo cuanto en el universo existe, lo único que se puede convertir en el propio cuerpo de nuestro Salvador. Y para acompañar estas palabras se muestran las imágenes de un sacerdote, una custodia y la sagrada forma. Y esta idea de la alegría que impera en el campo, acompañado con el cante, nos recuerda también las imágenes de Imperio Argentina cantando en el film Nobleza Baturra de Florian Rey del año 32, o esa noción de Castilla como cuna de la esencia española la encontramos también en documentales como por ejemplo Boda en Castilla de Manuel Augusto García Viñolas del año 43, exaltando lo que serían las virtudes arcaicas del folclore español. Una imagen pues arcádica del campo, según los postulados falangistas, que nos permite también mencionar un film de ficción paradigmático al respecto, como es Surcos, de José Antonio Nieves Conde, del año 51, por tanto realizado por un cineasta perteneciente a esta familia del régimen, y por eso se hace una crítica o se hace patente la existencia de problemas en las grandes urbes, pues como el paro, el mercado negro, la escasez de vivienda, la prostitución, en contraposición con la bondad que reina en el agro. Tampoco podíamos pasar por alto La venganza, de Juan Antonio Bardem, por la representación que hace de las cuadrillas de segadores, que cada año, una vez el trigo ya estaba maduro, se dirigían a Castilla, conformando una emigración de tipo temporal. Y es una película interesante desde el punto de vista que muestra el modo de segar con la hoz, cómo se ataban las gavillas, el comienzo de la mecanización del campo, el problema de la propiedad, y además ideológicamente relevante, ¿no? Porque manifiesta en clave metafórica la política de reconciliación nacional por la que optó el Partido Comunista Español. Y además, Bardem en sus comienzos colaboró con este servicio, porque de hecho lo abandonó por razones de corte ideológica a raíz de filmar el documental Promesas y Realidades del Marqués de Villalcázar del año 48, lamentablemente perdido, y que estaba rodado en el Cortijo de Torrecera, en Jerez de la Frontera, y que tenía por objetivo alabar la política agraria franquista y la colonización interior. También en el año 55 se crea el Departamento de Cinematografía del Servicio de Extensión Agraria, que quería difundir los conocimientos a agricultores y a las gentes del campo, de modo que tenían una función de corte educativa, y se articulaba a partir de la red de agencias de extensión agraria que tuvieron una visibilidad muy amplia y que llevaron el cine a múltiples rincones del país, cumpliendo esa función, ¿no?, de cubrir el ámbito rural. Y además hubo agentes que filmaron en Super 8 para difundir, digamos, de manera más local sus realizaciones, y además también se compraron documentales de esta temática. En definitiva, todo ello en pos de favorecer la labor formativa. Además, en el año 58 se constituyó un departamento cinematográfico, al cargo del cual estaba Emilio Gómez Ayau, y de este departamento se responsabilizó José Neches Nicolás. Así como en él se dirigieron varios documentales. El primero, de hecho, que hizo un audiovisual para este organismo fue Anacleto G. Apodaca, titulado La extensión agrícola en España, del año 59. También cabe decir que en el contexto del desarrollismo destacan materiales como la agricultura en el primer plan de desarrollo agrícola del año 67, para evidenciar cuáles son los objetivos del desarrollismo, ¿no?, y mostrar el efecto del plan de desarrollo del 64 al 67 en la realidad agropecuaria, o películas como por ejemplo 25 años de paz agricultura, de Alberto Carlas Blatt, una producción del Nodo, a propósito de esta efeméride, para mostrar de alguna manera en tono encomiástico los logros que el régimen había posibilitado en el campo de la agricultura, ¿no?, y cómo la política del Estado había modernizado la maquinaria, transformado el campo, se habían creado embalses, acueductos, o el tema de la colonización. De hecho, también en el año 39 se había creado el Instituto Nacional de Colonización como instituto autónomo, aunque dependiente del Ministerio de Agricultura, y era importante esa idea de cómo configurar nuevos mundos agrarios controlados, pues, por los medianos propietarios, adeptos evidentemente a los postulados del régimen. Por otra parte, también es relevante señalar
que también hubo otra mirada, una mirada disidente, con figuras como Llorenç Soler, autor de Será tu tierra, 52 domingos, El largo viaje a la ira, o Jacinto Esteva y Paolo Brunato dirigieron Note sur l'émigration, y todas estas piezas son el contrapunto crítico a todas estas obras que venimos comentando que loan los méritos del régimen, pues se evidencia cómo existía un problema agrario y eso provocaba una emigración muy significativa de personas que abandonaban el campo para dirigirse a la ciudad. O incluso en películas de ficción del régimen, es decir, que pasaron los límites de lo decible, aquello que la censura permitía, se aborda también la emigración interior, aunque sea desde la prudencia de lo que está permitido. Pienso en títulos como La piel quemada, El momento de la verdad, La ciudad no es para mí, Novio 68 o 20 Alemania, Pepe. Así las cosas, pues, el cine franquista jamás se olvidó de mostrar cómo funcionaba el campo en pos de alabar las políticas del régimen, aunque, como vemos, también hubo un pequeño espacio protagonizado por la disidencia.